Hey chicos, empezamos con matemáticas, probabilidad y estadística, así que poneros cómodos y dentro vídeo. Tema 12, estadística y probabilidad. Aunque no lo creáis, llevo cerca de 15 o 20 tomas falsas grabadas porque esto no me sale ni a la de 3, siempre me equivoco, pero yo creo que esta va a ser la definitiva. Bien, vamos a dividir este tema en varios bloques. En el primero vamos a aprender a calcular la frecuencia relativa de una tabla estadística, vamos a aprender a calcular la media aritmética y vamos a aprender también a identificar cuál es la moda dentro de una tabla de frecuencias. Pero, ¿qué es eso de una tabla de frecuencias? Me estaréis preguntando. Bien, pues en la diapositiva tenéis una tabla de frecuencias. Es una tabla que elaboramos a partir de una encuesta, por ejemplo. En el ejemplo, valga la redundancia, hemos pasado una encuesta a 30 personas preguntándoles cuál es el deporte que practican habitualmente. Y 10 nos han contestado que es la natación, 15 nos han contestado que es el fútbol y 5 nos han contestado que su deporte favorito o el que practican habitualmente es el atletismo. Bien, las variables de la izquierda, natación, fútbol y atletismo, se llaman variables estadísticas y las cifras son las frecuencias absolutas de estas variables estadísticas. En cuanto a variables estadísticas, tenemos que diferenciar dos tipos. Las cuantitativas, cuando son cantidades, y las cualitativas, cuando no son cantidades. Vamos a ver un par de ejemplos de este tema. Hemos elaborado, en la tabla roja tenéis las calificaciones de una clase en un examen, las notas de matemáticas. 3 alumnos han sacado un 5, 2 alumnos han sacado un 6, 7 alumnos han sacado un 4, 4 alumnos han sacado un 7 y 3 alumnos han sacado un 8. Estas son variables cuantitativas, porque son cantidades. Sin embargo, luego hemos preguntado a esta misma gente, a estos mismos alumnos, cuál es su color favorito. Estas son variables cualitativas, no están hablando de cantidades, ¿de acuerdo? Variables cuantitativas, variables cualitativas. Dicho esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice este ejercicio, clasifica las siguientes variables estadísticas en cualitativas o cuantitativas. La primera, el número de hijos que tienen las familias de una ciudad. Número, estamos hablando de cantidad, con lo cual, ¿qué será? Una variable cuantitativa. La segunda dice, el nombre de los alumnos de una clase. Pedro, Juan, Iza, Níker, Paula, María. ¿Estamos hablando de números? No. Luego son variables cualitativas. Casi me equivoco. Y el tercero, el número de piezas de fruta que comen al día los alumnos de primaria. Número de piezas de fruta. ¿Estamos hablando de un número? Sí. Con lo cual es una variable cuantitativa. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a aprender cómo sacar, ya sabemos lo que es las variables estadísticas, la frecuencia absoluta. Vamos a aprender ahora a sacar la frecuencia relativa. Bien, esta niña, que se llama Rosana, ha apuntado en una tabla estadística las notas que ha sacado este trimestre. Entonces, aquí a la izquierda, en las variables estadísticas, ha apuntado las notas. El 4, el 5, el 6 y el 7. Son esas 4 notas que ha sacado. No ha sacado ni unos, ni doses, ni dieces. Y a la derecha ha apuntado la frecuencia absoluta de cada una de esas notas. ¿Cuántas veces ha sacado un 4? Una vez. ¿Cuántas veces ha sacado un 5? 2 veces. ¿Cuántas veces ha sacado un 6? Una vez. ¿Y cuántas veces ha sacado un 7? Una vez, ¿vale? Es decir, esta niña ha sacado un 4, 2 5, un 6 y un 7. En total, ¿cuántas notas tenemos registradas? 5 notas, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, dicho esto, para sacar la frecuencia relativa vamos a abrir una tablita a la derecha de la que tenemos. Y la frecuencia relativa se obtiene dividiendo, es el cociente, es decir, la división, entre el número de veces que se repite cada dato y el total de datos. Vamos a sacar la frecuencia absoluta de la nota 4. Cociente, es decir, división entre el número de veces que se repite, 1, y el total de datos, 5. Luego, la frecuencia relativa de la primera variable es 1 dividido entre 5. Y no lo dejamos en fracción, hacemos la división y lo pasamos a número decimal. Es decir, 0,2. El de 5, 2 dividido entre 5, ¿vale? Es igual a 0,4. El del 6, 1 dividido entre 5. Y el del 7, 1 dividido entre 5, es decir, 0,2
y 0,2. Fijaos que si sumáis en una tabla de frecuencias, si sumáis todas las frecuencias relativas, el valor de todas las frecuencias relativas, os va a dar siempre el mismo número. Os tiene que dar 1. ¿Vale? ¿Y para qué sirve la frecuencia relativa, Carlos? ¿Por qué me haces esto? Bien, pues la frecuencia relativa nos va a servir para calcular el porcentaje de veces que se repite un valor. Porcentaje por 100. Si yo la frecuencia relativa, esto es avanzado, ojo. Si yo la frecuencia relativa la multiplico por 100, me da el porcentaje que se repite este dato. Es decir, 0,2 por 100, 20%. Es decir, un 20% de las veces saca esta niña un 4. 0,4 por 100, 40. Es decir, un 40% de las veces saca un 5. 0,2 por 100, 20. Un 20% de las veces saca un 6. Y por último, un 20% de las veces saca un 7. Para eso sirve la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Bueno, quedaos en cómo se saca. Y luego los porcentajes, de momento vamos a dejarlo ahí aparcado, no os agobiéis. ¿Cómo se calcula la media aritmética? El problema de la media aritmética en este tema es estudiarla según el libro, porque la verdad es que el ejemplo del libro es un lío. Me he permitido el lujo de incluir a un artista invitado de mi clase, en este caso a Gonzalo de sexto A. Gonzalo para explicaros la media aritmética. Gonzalo de sexto A ha sacado en los últimos 4 exámenes de matemáticas estas calificaciones: un 7, un 9, un 6 y un 10. ¿Cómo se halla la media aritmética? Pues muy sencillo. Para calcular la media aritmética de Gonzalo en matemáticas, simplemente tenemos que sumar esas 4 calificaciones y dividir el resultado entre el número total de exámenes, ¿no? Entre el número total de datos. Es decir, 7 más 9 más 6 más 10 dividido entre... ¿Cuántos exámenes tenemos? 4. Pues dividido entre 4. Es decir, 32 dividido entre 4, lo que nos da una media de 8. Gonzalo tiene una muy buena nota en matemáticas, un 8. Vamos a ver otro ejemplo. No sé si os sonará este Cristiano Ronaldo. Bien, Cristiano Ronaldo en los últimos 5 partidos ha marcado estos goles. Marcó en el primero 2 goles, en el segundo 1 gol, en el tercero 3 goles, en el cuarto 2 goles y en el quinto 2 goles. ¿Cuál es la media de goles por partido de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo lo calculamos? Pues muy fácil. La media de goles por partido la calculamos sumando todos estos datos y dividiéndolos entre el número total de datos, en este caso 5 partidos, ¿de acuerdo? Dividido entre 5. 2 más 1 más 3 más 2 más 2 es 10. Dividido entre 5, Cristiano Ronaldo, el tío, marca 2 goles por partido, que no está nada mal. ¿Vale? ¿El problema aquí cuál es? Pues el problema es estudiarlo según el libro, porque según el libro lo de la media lo explica con la tabla de frecuencias de Rosana. Entonces es un poco lío, porque aquí decís media aritmética. Fijaos, si os fijáis aquí en esta diapositiva, os dice la media aritmética es 4 más 5 más 5 más 6 más 7. Pero aquí en la tabla, yo no veo. ¿Qué es esto del 4 más 5 más 6 más 7 tal? Esto no sale aquí. Bien. ¿Este 4 de dónde sale? De este 4. ¿El 5 este de dónde sale? De uno de estos dos 5, porque ha sacado 2 veces 5, este y este. ¿El 6 de dónde sale? De este 6. ¿Y el 7 de dónde sale? De este 7. ¿Vale? Dividido entre ¿cuántas? Dividido entre 5, que son el total de notas que tenemos. Es decir, un 4, 2 5, un 6 y un 7. Es decir, 27 dividido entre 5. La media de Rosana en matemáticas, muy por debajo de la de Gonzalo, es de 5,4. Es un poco, como veis, es un poco liosillo el ejemplo del libro, pero con el ejemplo de Cristiano Ronaldo o con el de Gonchi the Man, seguro que os resulta mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Por último, vamos a ver cómo calcular, cómo hallar la moda en una tabla de frecuencias. Bien, la moda es súper sencilla. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Es el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra tabla de frecuencias de Rosana, ¿cuál es el dato que más se repite? Aquí lo tenéis. La nota que tiene mayor frecuencia es el 5, con lo cual la moda es 5. En el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues el dato que más se repite, si os fijáis, es el 2, con lo cual la moda de los goles de Cristiano Ronaldo es 2.
Muy sencillo, ¿no? Y con esto, amiguetes, terminamos el primer bloque de estadística y probabilidad. Recordad lo que hemos aprendido: variable cuantitativa, variable cualitativa, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, media aritmética y moda. Si tenéis alguna duda, echad para atrás en el vídeo. Y no olvidéis, como siempre, darle al like si os ha molado y suscribiros al canal si podéis suscribiros. Y nos vemos en el siguiente bloque de estadística y probabilidad. Hasta A ver, luego. Pepito, ¿te has enterado de algo? Sí, Sí, de verdad. sí, de verdad. No me he enterado ni de la moda. Meme.